Sería imposible. Es por eso que estas tres fuerzas positiva, negativa y neutra coinciden en un punto dado y allí donde se encuentran, surge una creación. Tomemos como ejemplo al hombre por sí solo, no podría crear un hijo, y una mujer sola tampoco podría concebir. Se necesita que el hombre se una sexualmente a su mujer para poder crear. El polo positivo hombre se une al polo negativo mujer y la fuerza neutra los concilia a ambos. Entonces se realiza la creación de un hijo. Tal como sucede aquí abajo, sucede en el cosmos infinito. La fuerza positiva se une a la fuerza negativa y la fuerza neutra concilia a las dos fuerzas contrarias para realizar alguna creación. Así que, mis queridos amigos, gracias a la fuerza positivas, negativas y neutras, todos existimos en el mundo. Interesante sería poder cristalizar, dentro de nosotros mismos, a las tres fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos. En psicología muy antigua, a la fuerza positiva se le denominaba santo afirmar, a la fuerza negativa se le calificaba como santo negar y a la fuerza neutra como santo conciliar. Estas tres fuerzas son la causa causorum de toda creación. Nosotros debemos aprender a manejar esas tres fuerzas, para que cristalicen en nuestro organismo. Necesitamos saber cómo se procesan en determinado instante las tres fuerzas primarias en los tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Si nosotros, por ejemplo, aprendiéramos a manejar la tercera fuerza, incuestionablemente lograríamos cristalizarla en sí mismos. Pero habría que estudiar la doctrina de un Quetzalcóatl, de un Hermes, de un Jesús o alguna enseñanza de tipo gnóstico. También habría que estudiar al Dr. Krummeyer, médico coronel del ejército mexicano y catedrático de la Universidad de Berlín, quien escribió datos muy interesantes sobre la transmutación y sublimación de la energía creadora. Si nosotros tenemos la suficiente voluntad como para poder transmutar la libido sexual, incuestionablemente que encarnaríamos en sí mismos la tercera fuerza y obtendríamos facultades extraordinarias que se manifestarían en nuestro organismo humano. Esas fuerzas sublimadas, esa energía creadora transmutada, implica ya el manejo de las tres fuerzas, pero en todo caso, la sublimación de la libido desarrolla en nosotros facultades extraordinarias y nos lleva a la cristalización de la tercera fuerza en sí mismos. Es necesario, también, crear en nosotros la segunda fuerza, es decir, el santo negar. Esto es posible si aprendemos a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Eso es obvio. Hace poco tiempo, en otra plática, hablábamos con los hermanos sobre el rasgo psicológico principal de cada uno de nosotros. No hay duda que si nosotros trabajamos sobre ese rasgo psicológico principal, sobre ese elemento básico o fundamental que nos 83 Samael aún Weor, el quinto evangelio. 006 el equilibrio de los centros energéticos caracteriza, lograremos eliminar el yo de la psicología experimental. Sería más fácil acabar con todos los otros defectos psicológicos. Así que, el que esté interesado en aniquilar sus defectos psicológicos, eliminarlos, pues debe aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de sus semejantes. No podríamos cristalizar la segunda fuerza, que es el santo negar, tomando otro camino diferente. Y por último, quien quiera cristalizar la primera fuerza, que es el santo afirmar, tendrá que aprender a decir la verdad, tendrá que aprender a obedecer a las partes más elevadas de su propio ser. No está de más aclararles a ustedes que en lo profundo de nosotros mismos, viven las partes más elevadas del ser, que son completamente divinales. Quien aprende a obedecer a las partes más elevadas del ser, indubitablemente logrará, tarde o temprano, cristalizar en sí mismo la primera fuerza, el santo afirmar. Si alguien consigue cristalizar en sí mismo gracias a los tres cerebros las tres fuerzas principales de la naturaleza y del cosmos, incuestionablemente se convertirá en verdad en un superhombre, en el sentido más completo de la palabra. Incuestionablemente, entre los mamíferos intelectuales, el hombre y el superhombre, existe enormes diferencias. Hay necesidad de crear en sí mismos al hombre, antes de que el superhombre nazca en nosotros. Eso es obvio. 007 y Yo psicológico, título en la edición impresa original de Algeac.
Esquema gnóstico del yo psicológico. Número de conferencia 007. Fuente en audio no disponible. Existe casete, aún no en MP3. Calidad de audición invaluable. Correlación texto/audio no comprobada. Fecha de grabación desconocida. Lugar de grabación Ciudad de México. Contexto entrevista al VM Samaela 1 Eor. Fuente del texto 1. Edición impresa del Quinto Evangelio. Diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico enfatizan la idea descabellada de un yo doble. El primero lo califican de yo superior. Al segundo se le denomina yo inferior. Nosotros decimos que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el alter ego y hasta se le alaba y se le deidifica considerándosele divino. En nombre de la verdad se hace indispensable decir que yo superior e inferior son dos aspectos del mismo ego, y que por lo tanto alabar al primero y subestimar al segundo resulta, fuera de toda duda, algo incongruente. Nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el yo y lo que es el ser. Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto. Nosotros nos basamos en experiencias propias directas. Conocemos muy bien las diversas formas de intelectualización que existen y que ustedes tienen sus escapatorias. El deseo de hacer resaltar todo lo que tenga sabor a ego. Es claro que el ego no tiene ganas de morir y que quiere continuar. 84 Samaela 1 Eor. El Quinto Evangelio. 007 y yo psicológico en alguna ir. Exquisitamente sutil sí, no en las formas densas y groseras. A nadie le puede gustar ver su querido ego, yo, reducido a polvareda cósmica así porque sí, porque un fulano cualquiera lo dijo en una sala de conferencias. Es apenas normal que el ego no tenga ganas de morir y que busque filosofías consoladoras que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares o un más allá lleno de infinita felicidad. Es necesario que comprendamos que todo en este mundo en donde vivimos pasa, las ideas pasan, las personas y las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el ser. Maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos? El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, todavía no posee una mente individual, no la ha creado, no la ha formado. La mente humanas, la sustancia mental está desprovista de individualidad, posee diversas formas, se halla constituida en forma de agregados psíquicos, los cuales no son desconocidos por el budismo esotérico. Todos esos múltiples yoes pendencieros y gritones que en su conjunto forman el mí mismo, están constituidos por sustancia mental más o menos condensada. Es este el motivo por el cual nosotros cambiamos continuamente de opinión. Ejemplo del vendedor de bienes raíces. El yo que jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando la mujer decepcionada. Vean ustedes lo que son las infinitas formas de la mente y de qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana. Maestro, en este planeta los yoes hacen la vida llevadera. Si los disolvemos, ¿no sería nuestra vida muy aburrida? La auténtica felicidad estriba en la revalorización del ser. Es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Desafortunadamente, nosotros confundimos el placer con la felicidad y gozamos bestialmente con el alcohol, drogas, adulterio, juegos, etc. El límite del placer es el dolor y toda forma de goce se transforma en dolor. Obviamente, la eliminación del ego revaloriza al ser, dando como resultado la auténtica felicidad. Maestro, ¿es inaplazable la formación de un cuerpo mental para no tener muchas mentes? Ciertamente el animal intelectual no posee mente individual. En vez de una mente tiene muchas mentes. Crear el cuerpo mental y disolver el ego es urgente cuando se quiere la auténtica revalorización del ser. Maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia, que hace obras de caridad y demás virtudes, tenga yoes? El yo se disfraza de santo, de mártir, penitente, buen esposo, etc. Muchas personas virtuosas poseen agregados psíquicos. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Entre la cadencia y los perfumes del templo se esconde el delito. Los criminales más abyectos asumen poses pietistas, semblanzas de mártir, etc. En el abismo hay muchos místicos y anacoretas que creen que van muy bien. Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un sincero que vive equivocado?
Recuerden que el camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los malvados de todas las épocas han tenido muy buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por 85 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 007. El yo psicológico. Su culpa murieron millones de personas. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a sus semejantes. No debemos olvidar a la Santa Inquisición. Entonces inquisidores con magníficas intenciones condenaron a muchos infelices a la hoguera, el potro, etc. Lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones. Los resultados son los que hablan. De nada sirven las buenas intenciones si los hechos son desastrosos. ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos? Es urgente e inaplazable analizar y aniquilar el ego en forma voluntaria y consciente. En relación con las personas, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido al análisis, a la meditación, con el propósito de ser comprendido. No basta comprender el defecto, es necesario llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos y en milésimas de segundo captar el hondo significado del defecto. Eliminación es diferente. Alguien podría haber comprendido un defecto y hasta haber penetrado en su honda significación y no eliminarlo. Esto es indispensable para quedar libre de los defectos. El ego personal es una suma de yoes. El animal intelectual es una máquina controlada por yoes. Estos son los diablos rojos citados en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Es indispensable saber que lo único digno que llevamos dentro es la esencia. Desafortunadamente esta en sí misma está dispersa aquí, allá y acullá, enfrascada entre cada uno de los diversos yoes. Tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Desafortunadamente, la mente siempre busca excusas para justificar los errores. Es necesario autoexplorarnos para autoconocernos profundamente. Cualquier error es polifacético y se procesa en las 49 regiones de la mente. El gimnasio psicológico es indispensable y este es la vida. En la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes, existen infinitas posibilidades para autodescubrirnos, empero es obvio que la autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento. La disolución del ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores circunstancias, ellas nos ofrecen las mejores oportunidades. El control de los defectos íntimos es superficial y está condenado al fracaso. Es necesaria la eliminación de nuestros defectos. Con ello establecemos en nuestra conciencia cimientos adecuados para el recto actuar. Comprensión es lo primero, eliminación es lo segundo. Lo que hace bello y adorable a todo niño es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia se lleva a cabo hasta los 5 primeros años. Para que siga creciendo, algo muy especial debe pasar, esto es el trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia es únicamente posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Debemos saber nosotros que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, yo, etc., y que dentro se encuentra embotellada la esencia y esto es lamentable. Disolver el yo es indispensable. Este es el verdadero sentido del trabajo sobre sí mismo, pues nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente al yo psicológico. A medida que los agregados psíquicos se van desintegrando, se emancipa y crece armoniosamente la esencia. Es incuestionable que cuando el yo psicológico muere, resplandece la esencia, ella nos confiere belleza y la verdadera felicidad. Y 86 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 007 El yo psicológico, los poderes de que ella es poseedora. El mamífero intelectual no posee una individualidad definida. Esta falta de individualidad es la causa de tantas amarguras. Nuestro cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Pero la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica. Nos falta organización psicológica en el fondo íntimo de cada uno de nosotros. El humanoide no tiene un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos.
El pobre animal intelectual es semejante a una casa en desorden, en donde en vez de un amo existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. El mayor error del pseudoesoterismo es suponer que se posee un yo inmutable y permanente sin principio ni fin. Si esos que así piensan despertaran conciencia por un instante, podrían evidenciar su propia multiplicidad. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre la misma, es absurdo. Ninguna persona es siempre la misma, pues, constantemente se cae en contradicciones y cambios.